ahí al nivel atmosférico, ¿no? Y, y pues con ese valor ya puedo medir presión manométrica, ¿no? Ese es el de presión atmosférica y la resta en todo caso de en lo que mide la señal del sensor café menos la presión atmosférica me da la presión morada, que sería la presión, en este caso lo mismo, ¿no? Es lo mismo, oil pressure, pero manométrica. ¿Sí? Manométrica. Entonces, ¿qué utilidad tiene en este caso este sensor de presión atmosférica? Pues eso, ¿no? Sirve de referencia para los demás sensores de presión y parte obviamente del cálculo para las lecturas de los indicadores de presión. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ahí tenemos una función muy buena de ahí. Otra, compensación automática del filtro. Ya. Esta función se va a dar siempre y cuando tenga, en este caso, pues bueno, va a funcionar el sensor de presión atmosférica, pero con la ayuda de otro sensor. ¿Sí? Ahora vamos a ver este. Entonces, si yo tengo mi entrada de aire, a ver, vamos a ver. Si yo recuerdo mi sistema de aire, ingresa el aire, pasa pues por un filtro. Acá tengo al turbocompresor y de mi filtro pues ingresa a mi lado de compresor y lado de compresor pasa y luego va al aftercooler, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Acá. Para yo saber Profe, si... Sí, adelante. está grabando la clase, disculpe. Verdad, verdad, Puma. Gracias, Puma. Vamos a grabar, si no, no nos vamos a quedar sin evidencia. Listo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Vamos a ver, entonces tenemos la entrada de aire. El aire pues ingresa por aquí. ¿Listo? Ingresa por aquí y pasa por el filtro. De la salida del filtro pues va a la zona del compresor y luego va al aftercooler y el aftercooler al múltiple de admisión y demás. Entonces, esta utilidad lo va a hacer gracias a este sensor. Acá va a haber un sensor. No todos en este caso, motores tienen un sensor ahí. ¿Listo? Solo algunos. Este sensor es el sensor de presión de entrada del turbo. ¿Sí? Sensor de presión de entrada del turbo. ¿Sí? De entrada, ojo, al turbo, ¿ah? Al turbo, no al múltiple de admisión, al turbo. Entonces, lo que hace, pues tengo ese sensor ahí y acá tengo otro sensor. Este que está midiendo afuera es ¿quién? Este es el de presión atmosférica. ¿Vamos? Entonces, entre ellos dos va a haber un delta de temperatura, perdón, un delta de presión. Si este delta de presión sobrepasa cierto valor, pues podría decir de que ya tiene mucha restricción ese filtro. Vamos, ese filtro pues ya está un poco averiado. ¿Sí? Por eso ahí dice si está equipado, ¿no? Y si está averiado, va a permitir un derrateo de motor. ¿Listo? Y si está un poco averiado, pues va a permitir un derrateo de motor. ¿Vamos? Entonces, la propiedad número 2, o mejor dicho, la función número 2, va a depender si tiene o no tiene, pues, este sensor aquí, ¿no? Sensor de presión de entrada al turbocompresor. ¿Listo? Esto sería entonces la segunda. La primera dice compensación automática por altitud. ¿Listo? Puede derratear. Entonces, eso depende, y les dije, ¿no? Que el sensor en este caso, presión atmosférica, mantiene una lectura constante si estamos a diferentes alturas, ¿no? Si estamos al llano
o si estamos en altura. ¿Listo? ¿Estamos? Hay diferentes presiones, ¿no es cierto? En diferentes altitudes que vamos a tener. Siendo en este caso B y aquí A, B una zona con una presión atmosférica en B es menor que una presión atmosférica en A. Entonces, se va a alterar en este caso que se alteran los valores de inyección. ¿Estamos? Se alteran los valores de inyección. ¿Sí? Un motor tiene configurados sus parámetros para ciertos niveles de presión atmosférica. Si yo voy a otro, digamos, estoy en la altura y me voy al llano o al nivel del mar, pues tengo que modificarlo. Antiguamente esa modificación era mecánica, pero ahora es automática. ¿Estamos? Los motores ahora pues tienen un sensor de presión atmosférica que automáticamente realizan las calibraciones, ¿sí? Las calibraciones automáticas en el motor. ¿Listo? Entonces, miren, ahí tenemos las cuatro funciones. Una, dos, tres y cuatro funciones. ¿Estamos? Acá no sé si tienen alguna duda sobre el sensor de presión atmosférica. ¿Listo? ¿Acá? Ok, sigamos entonces. Vamos a ver con el sensor de temperatura de refrigerante. Y acá está, con una flechita, ¿no? Se lo he puesto. Este de acá. Ahí está. Ahí también tienen otra flecha. Este es el sensor de temperatura de refrigerante. Es de tipo NTC, lo que diríamos coeficiente negativo, ¿sí? Lo que quiere decir que a mayor temperatura pues va a tener una menor resistencia. ¿Listo? Ahí dice que ayuda al SM a determinar la inyección, la sincronización de la inyección. ¿Estamos? Ah, ya. Lo que pasa es que si un motor está frío, tiene que alterar su inyección, la tiene que adelantar. ¿Listo? Tiene que adelantar. Dice acá, si la temperatura del refrigerante cae debajo de cierto punto, la SM asegura, ¿sí? que o cambia, engancha con la estrategia de modo en frío y retarda la inyección, la sincronización para incrementar la performance de motor en un clima frío. Entonces, la primera función que tiene este sensor tiene que ver con la inyección. Si nosotros nos ponemos aquí nuestro ciclo del motor y nosotros vemos en todo caso que tenemos ahí una, una inyección, la inyección se da pues grados antes, ¿no? Que alcance el punto muerto superior. Si el motor está haciendo este giro, ¿no? ¿Listo? Si es el ciclo. Entonces, el pistón, antes de llegar al punto muerto superior, se da la inyección. Si el motor estaría frío, pues se adelanta unos grados más todavía la inyección. Y conforme va ganando temperatura, pues va retrocediendo. Por eso dice que eh, en todo caso, como que tiene que ver con el retardo de la inyección. ¿Listo? Acá. Entonces, tiene que ver mucho con, en este caso, los niveles de inyección. ¿A qué grado estaría inyectando, no? ¿Sí? No, eso tiene que ver mucho si está frío o si está caliente. Si está frío, si está frío, está a esta altura del verde. Y si se va calentando, pues se va pegando cada vez más arriba, ¿no? La inyección se va como que yendo más al punto muerto superior. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la primera función principal que tendría en este caso el sensor de temperatura refrigerante. Acá, el sensor de temperatura refrigerante también protege al motor por el envío, ¿sí? de una señal hacia el ESM, ¿sí? Enviando una señal ESM, si la temperatura del refrigerante es muy alta.
¿Listo? Si la temperatura del refrigerante en todo caso es muy alta. ¿Sí? La señal del ESM, ¿sí? Es monitoreado, ¿no? ¿Sí? Va por el sistema monitor para notificar al operador y a la ESM que el motor también puede derratear. Acá, entonces tenemos ahí unos valores. Vamos, ¿a partir de qué grados centígrados empieza a derratear? Eso sí es como que variable, ¿ah? Dependiendo del motor en motor. Algunos motores comienzan el derrateo por temperatura a los 110 grados centígrados, algunos comienzan, por ejemplo, a los 100, ¿sí? 100, otros son 105, pero ahí más o menos es el rango. ¿Listo? En el caso del sensor de temperatura de refrigerante, permite un derrateo de 0 hasta el 100% de derrateo. ¿Listo? De 0 a 100%, o sea, tiene un derrateo fuerte, en este caso por temperatura. ¿Listo? Pero antes de eso, pues tiene niveles de alerta, ¿no? Tiene alerta nivel 1, tiene alerta nivel 2 y tiene alerta nivel 3. ¿Sí? El nivel 1 es una luz indicadora que me va en el panel de instrumentos que me dice que mi temperatura del motor está elevada. Entonces vamos a poner acá al costado, podemos poner lámpara indicadora. ¿Sí? La segunda es lámpara de acción. Obviamente, lámpara indicadora más lámpara de acción. La tercera es lámpara indicadora más lámpara de acción más bocina, ¿sí? O un ruido ahí, ¿no? Entonces, que va a determinar que ya estamos en un nivel 3. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, cuando ya pasamos a un nivel 2, el motor ya empezaría de cierta manera como que a derratear, ¿sí? A perder potencia. Pero es debido a la temperatura refrigerante. No olvidemos que el término derrateo, sí, el derrateo, si ustedes lo revisan, es una pérdida de potencia. Sí, es una pérdida de potencia. Pero en este caso el derrateo es voluntario. Si el derrateo es voluntario, o sea, la propia máquina va a hacer, lo hace para protegerse, para autoprotegerse. ¿Vamos? Para autoprotegerse. Es igual que el ser humano, ¿no? El ser humano cuando pues está corriendo muy rápido, llega a momentos donde él como que se pone exhausto y trata de descansar, respira un poco más rápido, ya no trata de correr mucho porque sus niveles, sus indicadores de exigencia ya son muchos, entonces tiene que autoprotegerse. Eso se llama derrateo en un ser humano, cuando ya está cansado, ¿no? ¿Estamos? Igualito pasa con las máquinas. Pero como es máquina, no habría forma de controlar eso, ¿no? Pero como tiene un controlador, el controlador pues va a ser un derrateo voluntario, ¿sí? Para protegerse. ¿Sí? A ver, hay un derrateo involuntario, claro, pero eso es por falla mecánica. ¿Listo? O por tiempo de vida, ya cuando el motor ya está pues en modo de desuso. ¿Sí? ¿Listo? Acá. Vamos a ver aquí uno más. Ahí, el sensor de presión de aceite de motor. Ojo, esta imagen pues no corresponde, ¿sí? Es otro el sensor de presión de aceite, no sé, se me ha colado ahí. Por ejemplo, dice, si la presión de aceite está fuera del rango, el SM envía una señal de monitoreo. El sistema unifica al operador y el SM podría derratear al motor. Entonces, en el caso de la presión de aceite de motor, sobre todo va a cuidar si la presión es muy baja. Presión baja. Más que una presión alta, cosa que no hay límites por la alta presión. El problema va a ser cuando la presión es baja. ¿Sí? Cuando la presión es baja. Entonces,
Si ustedes recuerdan, la gráfica tiene algo así, ¿no? Algo así. Si yo hago la grafiquita, ¿sí? Si yo hago la grafiquita, pues tiene más o menos una forma así. Los niveles de alerta, que son como que dos niveles de alerta, que tendría otro, más o menos así. En su gráfica, pues en este caso, presión con RPMs. ¿Y por qué razón es así? Acá nos dice, a ver si recuerdan también, que acá tenemos una zona donde el motor podría estar, ¿sí? Esa zona está bien. Cuando ya pasa a esta zona, la zona amarilla es una zona de monitoreo, ¿sí? Para poder monitorearlo. Y la zona roja, pues ya es esta zona de aquí, zona en peligro, ¿no? Cuando es muy baja la presión. Pero si ustedes son un poquito meticulosos, van a darse cuenta que pues va a depender de las RPMs del motor. ¿Y por qué? Si nosotros vemos y analizamos a nuestro motor de combustión, pues es un motor así, ¿no? Vamos que esté enganchado internamente, ¿sí? A un elemento, ya sea en el cárter, ¿no? Abajo en el cárter. Esté enganchado con esta bomba, que es la bomba de aceite. ¿Sí? Si el motor gira, la bomba de aceite también va a girar. ¿Listo? Pero la bomba de aceite, ¿de qué tipo es? Es tipo engranajes, de caudal constante. ¿Sí? De caudal constante. Entonces, como es de caudal constante, si el RPM gira más, o sea, si las RPM son pequeñas aquí, acá las RPM son pequeñas, por lo tanto el flujo es pequeño. Si las RPMs aumentan, acá también las RPMs aumentan y el caudal va a ser mayor. Entonces, si yo tengo acá RPMs altas y acá tengo unas RPMs bajas, entonces, por ende, si son más altas, tienen que alcanzar mayores niveles de presión. Y cuando son bajitas, pueden alcanzar pues uno menor. ¿Por qué razón se da eso? Porque es una bomba de engranajes, no olvidemos, ¿no? En esa bombita de engranajes va a depender su flujo depende de las RPMs que tiene el motor de combustión interna. ¿Vamos? ¿Sí? Acá. ¿Alguna consulta hasta ahí, muchachos? Este ¿Sí? sensor también, Ningún. profesor, está la tabla de rateo. Claro, esta es una. ¿Se acuerdan el semestre pasado vimos unas tablitas de rateo? ¿Sí? Estamos donde poníamos en qué punto pues empieza a derratear el motor, ¿se acuerdan? Sí, sí, a ver si lo tienen por ahí, si no también les puedo mostrar, pero esas tablas corresponden al derrateo del motor debido a la presión de aceite que vaya a tener. Vamos, si no, a ver, les puedo mostrar de repente. Si no se acuerdan un poco, normal, les muestro las tablas. A ver, déjenme un segundo encontrarlas. El semestre pasado llevamos eso. A ver, un ratito. Listo, acá tenemos la gráfica. Vamos a ver. Ahora vamos a ver aquí, a ver.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, se ve un poquito sobre, a ver, se me ha movido. Esta es la gráfica por la presión de aceite. ¿Vamos? La presión de aceite. A verlo, creo que lo podemos explicar un poquito. Vamos por acá. Ya está. Entonces, yo tengo la presión de aceite. Aquí tengo presión de aceite en motor. Y aquí tengo las RPMs. ¿Listo? Las RPMs. Y acá tengo las indicaciones. La presión de aceite varía con la velocidad del motor. Si la presión del aceite cae debajo de la línea inferior, un evento es generado, guardado en memoria, alarma nivel 3 activado y el derrateo del motor. Entonces, yo tengo esta zona, pues, mínima y la zona normal. ¿Sí? Acá es zona de evaluación, ¿no? Por ejemplo, a 1000 RPMs debería ser como mínimo, ¿cuántos kilopascales? 210 como mínimo. 220 es lo óptimo, ¿no? Si yo acelero a 1200 tendría como mínimo 280. Si yo me caigo por debajo de aquí, aquí estaría en nivel de alerta. Y si yo caigo aquí, pues ya comienza el derrateo. ¿Sí? Ahí tengo unas consultas. Ah, ok. Ahora vamos a ver si puede. Ah, ya, entendí. Ahora sí. Ven acá, ahora sí el puntero. ¿Sí? Ok. Vamos aquí. Entonces, estábamos diciendo que a 1000, ¿cuánto sería lo mínimo que puedo tener de presión de aceite de motor? Debería estar por encima de 210. Si está debajo de aquí, es zona de alerta. Entonces, y si está por debajo de esta zona de nivel de alerta 3. De rateo de motor, suenan las alarmas y listo. ¿Por qué? Porque mi presión de aceite es baja, muy baja. ¿Listo? Pero digamos, este valor de 210 no va a poder verse o no funciona a 1200. O sea, a 1200 no debería tener 210, sino a 1200 debería tener por lo menos 280. ¿Sí? ¿Y por qué razón se da eso? Porque se supone que si el motor gira más rápido, va a tener mayor caudal y el mayor caudal va a provocar una mayor presión. ¿Listo? ¿Estamos? A ver, vamos a ver si acá tengo un ejemplo. Miren el caso del C13, ¿no? Esto lo vimos el semestre pasado. Vamos aquí, miren. En el C13, cuando la presión está por encima de esta zona, decimos que está bien. Si cae por debajo del azul, va a ser un nivel de alerta 1. El nivel de alerta 1 es un indicador de baja presión de aceite de motor. ¿Sí? Si pasamos aquí, pasamos a nivel 3. En nivel 3, ¿qué pasa? Un derrateo de la potencia de este 35%. ¿Sí? 35% de derrateo de motor. Si caemos por debajo de este valor. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, nivel 3 y derrateo de motor. Hola, profe, ¿qué es derrateo? Por ahí me preguntaron, profe. Podemos ver de nuevo el derrateo. Ok. Vamos a ver. El derrateo, yo lo llamo pues derrateo voluntario y involuntario. El voluntario es cuando la SM quiere protegerse y el involuntario es cuando es provocado, ya no. Acá tenemos un derrateo. ¿Sí? Este es el derrateo. Entonces, este es el mapeo de torque. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos el mapeo de torque. Este es el mapeo del torque. Este es el torque más alto que puede alcanzar un motor. Esta línea de aquí. Y esta de acá es el más bajo que puede alcanzar.
el mismo motor, ojo, el mismo motor. Esta es una exageración un poquito de la gráfica porque es más pegado, obviamente, pero tenemos un nivel alto de torque, el máximo, y un nivel mínimo de torque. Y miren que cuando yo derrateo, paso de mi nivel alto a un nivel de reducción de potencia. Si yo derrateo al 50%, pues derrateo desde mi alto hasta mi bajo a la mitad. Y ese sería un derrateo de 50%. La mitad de mi potencia, no de toda mi potencia, ¿no? Sino entre nivel alto y nivel bajo. Ahora, si yo derrateo al 100%, no quiere decir que voy a enviar cero potencia, sino que me voy de mi nivel alto a mi nivel mínimo, al mínimo que puede tener de potencia mi motor. Eso no significa que se va a apagar, solo significa que está derrateado al 100%. ¿Sí? ¿Listo? ¿Queda claro? Muchachos, ¿alguna consulta hasta ahí? Entonces, en cada instante que yo diga el derrateo, como dice acá, ¿no? Al limitar el combustible para diferentes condiciones, entonces se derratea el sistema para protegerse. ¿Estamos? Para protegerse. ¿Qué condiciones pueden causar derrateo? Compensación automática de altitud. Cuando un motor sobrepasa los 2.400 metros sobre el nivel del mar, ya sí o sí va a perder potencia. Compensación automática del filtro, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Cuando el filtro de aire se empieza a taponar. Por baja presión de aceite, claro, también va de un derrateo. Alta temperatura refrigerante, también hay derrateo. Alta temperatura de escape, también hay derrateo. Alto o bajo boost, también hay derrateo. Vamos a ver un poquito las opciones de derrateo que hemos visto. Vamos a ver. Este es el sensor de temperatura de refrigerante, ¿sí? Y ahí están sus funciones. Y este es un ejemplo del derrateo. Vamos a ver que si la temperatura es menor a 110 no pasa nada. Pero paso de 110 a 111 y ya tengo un nivel de advertencia 1. Si yo paso los 111 grados centígrados, pues mi derrateo no para hasta 100%, que va a pasar cuando llegue a 114 grados centígrados. Ese sería mi nivel de advertencia 2, un derrateo hasta el 100% de pérdida de potencia. ¿Estamos? ¿Sí? Esto pasaría con el sensor de temperatura de refrigerante. Con el de temperatura de combustible, creo que no lo hemos hecho todavía. Pero miren, cuando este sobrepasa los 90 grados, nivel de advertencia 1, a los 91 grados ya comienza un derrateo del 12%, 12.5%. Y luego, pasados los 92 grados, un grado más, llega a un 25% de derrateo de motor. ¿Listo? ¿Por qué razón hace ese derrateo? Para protegerse. ¿Sí? Recuerden, sirve para protegerse, el propio motor se autoprotege. Ojo, el sensor de temperatura de entrada de aire. Miren que normalmente está a 50, 40 y tantos. Si llega hasta antes de 82, no pasa nada. Pero si llega a 82, 86, nivel de advertencia 1. Y si pasa los 86 grados, pues empieza su derrateo por un grado, hasta llegar hasta los 20 grados centígrados, perdón, hasta el 20% de derrateo, cuando sobrepasa los 92 grados centígrados. ¿Sí? Esto con sensor temperatura de entrada de aire. Con el de presión atmosférica. Bueno, en presión atmosférica yo tengo un porcentaje de derrateo por altitud, pero esto es natural, ¿ah? Esto sí es natural, muchachos. O sea, naturalmente el motor va a hacer eso, ¿no? Vamos. Si ustedes calculan el valor de altura en pies, pues van a ver que hay eh, como que comienza el derrateo a partir de los 2.400, 2.300 metros sobre el nivel del mar, comienza el derrateo. Y por cada unos cuantos metros empieza un derrateo, 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 derrateo.
y pierde potencia durante estos, en este caso, altitudes. Otro sensor, el sensor de presión de aceite. Eso ya lo vimos. ¿Sí? El sensor de presión de salida de turbo. Bueno, y ahí sería el último. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda más sobre el derrateo antes de regresar a nuestras diapositivas. Ok, ¿sí? ¿Ninguna más? Bacán. Vamos a regresar entonces a nuestras diapositivas. Vamos aquí. Ok. Vamos por acá. Vamos a compartir pantalla. Entonces, eso tiene que quedar claro. Ya el semestre pasado habíamos chequeado, también vamos a tomarlo este semestre, ¿ah? Esos temas del derrateo, muchachos. ¿Sí? Del derrateo. Ya. Entonces, ahora sí creo que se entiende mejor cada vez que yo explico el derrateo de aquí, de este sensor de presión de aceite. Sí, se ve en la gráfica que he dibujado, muy parecida a las que hemos visto, ¿no? ¿Estamos? Muy parecido, ¿no? Acá. Vamos aquí. Vamos a hablar ahora, ya vimos los sensores, ¿sí? Ya vimos los sensores. Hemos visto que algunos nos causan derrateo, algunos tienen mucha importancia. El sensor de temperatura refrigerante es muy importante, ¿sí? ¿Estamos? El sensor de presión de refuerzo, también el de bus, importante. El de presión atmosférica también, ¿estamos? Ahora, ¿qué pasa si alguno de ellos falla? Ah, ya, eso se acuerdan que también lo vimos el semestre pasado. Si un sensor de presión atmosférica falla, toma el valor de su última medición, ¿sí? Si la tiene, y si no la tiene, toma el valor de defecto, ¿no? Que es la presión a nivel del mar, ¿sí? Vamos, esas estrategias tiene si falla. Lo que se procura es de que no se apague el motor, de que siga funcionando, ¿sí? Se salvaguarde el funcionamiento del motor. Acá vamos a ver ahora el inyector. Tenemos este inyector. ¿Listo? Vamos a ver que, ojo, y eso lo vamos a ver después del pequeño break que vamos a tener dentro de breve. Vamos a tener dos tipos de inyectores. Y esto debe ser novedad como para ustedes. EWI, vamos a ver que tenemos el inyector EWI tipo A y el inyector EWI tipo C. Si me preguntan si ahí existe el B, la verdad, ni idea. No sé si en algún momento de la historia existió el EWI tipo B, pero en Caterpillar no lo tenemos. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si en algún momento de la historia existió ese inyector tipo B. Ahí sí he intentado buscar alguna información y no hay, no existe. Lo que sí existe es que estos inyectores tipo A están saltando a ser C. Eso sí, el inyector ahora va a ser tipo C y no tiene esta forma, ¿no? Este es un inyector tipo A. Este es un inyector tipo A. ¿Sí? Tipo A. El que ustedes conocen, inyector tipo A, pero todo va a saltar ahora a ser tipo C o es lo que se busca. ¿Listo? O es lo que Caterpillar nos informa, ¿no? A nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar primero el A, que ya más o menos, imagino que ya saben un poco, así que vamos a repasarlo rápido. El inyector EUI es controlado. Vamos a ver aquí. El inyector EUI es controlado pues electrónicamente y actuado mecánicamente. ¿A qué se refiere eso, no? Ya habíamos visto que tenemos dos fuerzas. La primera que tenemos es esta. Aquí existe el movimiento de un mecanismo, en este caso, un balancing, que va a poner una fuerza aquí, una fuerza. Y esta fuerza va a ser la que va a provocar la presión. Por eso es mecánicamente actuado. Y ahí está lo mecánico.
ahí, en esa fuerza que va sobre esa tapa contra ese resorte. Y electrónicamente controlado. ¿Dónde está la electrónica? Acá tiene dos cablecitos. ¿Listo? Que va a una bobina y tiene una alimentación electrónica. O sea, va a haber un ingreso de corriente eléctrica. Por eso es electrónicamente, en este caso, controlado. ¿Sí? En el caso del inyector tipo AL que estamos viendo, solamente tiene una bobina, o sea, solo tienen dos puntos aquí. En inyector tipo C vamos a tener cuatro, o sea, tenemos dos bobinas. ¿Listo? Vamos a ver, bueno, luego del break vamos a ver también el inyector tipo C. ¿Ah? Se los voy a presentar para que lo conozcan ahí. ¿Sí? Dice, vamos a continuar. Entonces, como quedó claro por qué se habla que es EUI, que es electrónicamente controlado y mecánicamente actuado, ¿verdad? ¿Listo? Ya, bacán. ¿Te quedó claro? Excelente. La señal del SM controla la apertura y cierre de la válvula solenoide. ¿Listo? Va a controlar la apertura y cierre de la válvula solenoide. Nada más tiene ahí una válvulita poppet, la va a cerrar en este caso para cuando yo quiera hacer inyección. Entonces, ¿qué control tiene la SM sobre la apertura y cierre de esta válvula? ¿Vamos? ¿Qué más? La válvula solenoide controla el flujo y la alta presión de combustible hacia el cilindro. ¿Sí? Son ya enunciados típicos para el examen, muchachos, que controla la SM. La SM controla la apertura y cierre de la válvula solenoide. Esto está sencillo. ¿Qué más controla esta apertura, no? Al controlar la válvula solenoide, pero qué controla al cerrar al controlar la apertura y cierre de esta válvula? El flujo y la presión alta de combustible. Todo eso es controlado por esa bobina que llega al solenoide. ¿Sí? ¿Qué más? Este sistema permite al SM controlar el volumen de combustible y la sincronización. Entonces, gracias a tener este accionamiento electrónico, vamos a saber, primero, saber en qué momento inyectar. Y segundo, cuánto. Cuánto de inyección y en qué instante de tiempo inyectar. ¿Listo? Si yo, aunque después lo vemos, pero se lo voy a poner un poquito aquí. Si yo tengo acá la gráfica, a ver un segundito. Ahí está. Si yo tengo a la gráfica pues va a tiene esta forma, ¿no? La inyección. ¿Sí? Ojo, la inyección en EUIA. ¿Qué voy a controlar? Primero, este instante de tiempo. Este es el timing, la sincronización. Nadie me va a decir en qué momento inyectar. Solamente, ¿quién me dice eso? Mi sensor de velocidad y sincronización que está, ese sensor de velocidad, los pick-up, esos me va a decir cuándo inyectar. Ahora, el cuánto inyectar. Acá está. Este espacio de inyección es cuánto inyectar. Y ojo, miren desde qué punto hasta qué punto estoy poniendo. No estoy poniendo desde todo. Este pico va a servir para cerrar la válvula, realizar el movimiento inercial. Pero este de acá recién es la inyección. Entonces, gracias a tener este control electrónico, yo puedo saber cuándo y cuánto inyectar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Ninguna? ¿Sí? Entonces, ¿está quedando claro?
Sí, no, tal vez. Vamos a enviar pruebas de vida, creo, ¿ah? ¿Están bien? No están tomando desayuno, creo. Ah, ok, ya, está bien, está bien. Gracias, Carlos. Ok, vamos a ver. Entonces voy a tomar lista, creo, ¿ah? Porque hay gente que está escuchando, gente que no. La verdad no sé. Ya. Bueno, vamos, sigamos entonces. Si está claro, va acá. Sigamos, vamos acá. Entonces, ya, ese está mejor, sincero. Algo, profe. Hay partes que si desean lo puedo repetir, no hay problema. Pero si ustedes no me dicen nada, pues yo no voy a saber qué repetir. Vamos a ver. Dice, el inyector, los componentes del inyector EUI son mostrados aquí. Los principales componentes son, aquí tenemos la válvula cartridge, ¿sí? Que es la válvula solenoide. El tappet, el plunger o pistón, el barrel o y el conjunto de armado de, en este caso, la boquilla, que acá está obviamente más habilitado, más visto y se ve pues aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, solamente para recordar, a ver, vamos a ver. Solo para recordar. Cuando ingresa, el combustible ingresa por un ladito, tiene ahí un agujerito por donde ingresa, pues el combustible se llena por aquí. Vamos, siempre y cuando este pues esté en la carrera de llenado, fill, se llena por aquí. Y si no tiene acción de, en este caso, el combustible, perdón, y activación del solenoide, se llena y acá se llena. Esta pues sería la opción de llenado. El ingreso pues de nuestro combustible. ¿Sí? El ingreso del combustible. Entonces acá pues, a ver, si lo pinto de nuevo, pintarlo de nuevo, acá pues ingresa el combustible, tiene su entrada, viene por aquí, viene por acá, llena todo este lado es un lado que también lo va a llenar. Y si no está cerrado, pues permite el paso aquí, permite el paso y el combustible se llena aquí. Ese es el estado de llenado. O sea, cuando este señor se va para arriba. En la siguiente, el mismo movimiento del balancín va a hacer que este señor pues vaya para abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Pero en ese instante de tiempo, ¿qué hace? Va a intentar salir y sí sale un poquito y se regresa por el mismo lado, porque no se ha actuado todavía. Digamos que este pues avanza hasta acá, un poquito más. Ya ahí. Si yo ya quiero inyectar, ¿qué hago? En ese instante de tiempo, activo mi solenoide. ¿Qué hace al activar mi solenoide? Este camino lo traba. Ya no existe el camino de retorno. Mi pistón sigue bajando, pero este camino que regresaba ya no existe. Por lo tanto, empieza ¿qué? A ganar presión. Empieza a ganar presión. ¿Vamos? Ese cilindro puede ir bajando más, digamos que baja hasta acá, más todavía, hasta aquí, y ya tenemos alta presión de combustible aquí. Pero esa presión que hemos ganado también está acá, ¿no? También está acá, también está acá, también está acá.
y viene por aquí y va a querer empujar a este lado. Cuando llegue aproximadamente a ser 20.000 PSI, vamos, 20.000 aproxa, un poquito más, 20.000. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Levanta a esta aguja, ¿sí? A ver si acá se ve mejor. Acá se ve mejor. Entonces, por acá está, pues, ¿no? El combustible a alta presión. Si se dan cuenta, pues va a empujar a este elemento contra quién? Contra ese resorte, ¿sí o no? Cuando llegue a ser 2000 PSI, levanta la agujita, levanta, y el combustible puede, en este caso, inyectar. ¿Vamos? Y el combustible, pues puede, en este caso, inyectar. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Acá. Claro, Profe, claro. Sí, dígame. eh, cuando dicen que van a rectificar los inyectores, ¿a qué se refieren? Rectificar. Yo Ya. creo que en la Ya. puntita se traba algo así. Ya. ¿Qué mantenimiento se le da a un inyector? Mayormente no tiene uno más que, por ejemplo, a veces, y se puede, ¿ah? Se puede sacar el solenoide de uno y ponerle a otro. Se le puede poner. ¿Estamos? Ahora, que se haga pruebas más exhaustivas, no. Lo que se puede a veces hacer, cosa que he visto, imagino que eso debe ser lo que dicen rectificado, es aquí en la punta, aquí en la punta, hay unos pequeños, o sea, si yo lo dibujo un poco, ¿sí? Tiene unos pequeños agujeritos realmente así, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso se tapona, erosionan, tiene problemas ahí cuando inyecta. Algunas veces he visto que son con unas como escobillas de cobre, ¿ah? Ojo, o bronce, perdón, de bronce. Se hace una pequeña limpieza para botar los contaminantes de esos puntitos. ¿Estamos? Pero en estos inyectores EUI, más allá de eso, no se hace mantenimiento, solamente se cambia. ¿Estamos? Se cambia uno con respecto al otro, o es lo que prácticamente hacemos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, como les decía, a veces se limpian estas puntitas, se podría hacer. En teoría me explicaban a mí que en el trabajo no hemos hecho nada al inyector más que cambiarlo. ¿Sí? A veces hemos cambiado esto aquí. Nosotros sin querer, ¿ah? Fabricante no dice, ¿ah? Pero nosotros, a ver, nosotros hemos cambiado acá. Este solenoide. Lo quitamos y le pusimos otro. ¿Sí? Otro que estaba un poco mejor y normal trabajo. ¿Estamos? Ahora, de repente, lo que sí he visto son con algunos inyectores, pero que no son EUI. Ojo, vamos, hay otros inyectores que no son EUI y esos sí tienen otro tipo de tratado. Han visto que existe
algunos bancos de inyección donde hacen pruebas a los inyectores. ¿Vamos? Sí hacen pruebas, pero no son EUI. ¿Sí? Ojo, el inyector EUI, o sea, este inyector, no tiene más que ya de eso. Yo leí una literatura de eso, del limpiado de la puntilla, pero no más allá de eso no lo hacemos. Lo único que recomienda el fabricante en todo caso es cambiarlo. Lo que sí se puede hacer es realizar la calibración mediante los códigos, por ejemplo, trimcode, ¿sí? O trimfile. Eso sí se puede hacer, ¿sí? No sé si le quedó claro. Creo que Puma, ¿no? Puma. Ah, ya, Sí, Marín, hoy te explico de nuevo, no hay problema. Sí, Puma, ¿sí? De repente han visto otros términos, pero en inyectores EUI no. sí, Con lo yo también máximo he que... visto que cuando se limpia la puntita. Claro, pero más allá de eso, en los inyectores EUI no. En otros inyectores sí, hasta se desarma. ¿Vamos? Se desarman, se pueden cambiar algunos componentes internos, se limpian algunos componentes, pero en los inyectores que son netamente mecánicos. Pero en los EUI no. No he visto que haya más tareas de mantenimiento. ¿Sí? ¿Sí, Puma? Sí, profe, ¿me escucha? Puma. Sí. Ahí está bien. Ah, Está sí. bien. Está bien, Lucio. Entonces, vamos a repasar una vez más sobre la inyección y vemos un videito, pues, para chequear la inyección también. Bueno, Gracias. acá tenemos una secuencia de la inyección, vamos a borrar esta parte. A esta se llama, pues, esta es el filling o llenado. ¿Sí? Se va a una baja presión y yo puedo ver acá el ingreso del combustible. Voy a pintarlo de un color, todo está verde igual. Ingresa el combustible, ingresa por aquí. Como la válvula está abierta, ingresa y sobre todo, pues se llena todo el elemento de combustible. Algo más acerca del combustible acá, muchachos. El combustible en el inyector sirve, bueno, obviamente como inyección de combustible, pero también sirve como lubricante y también como refrigerante. ¿Sí? En el inyector, la calidad que tiene el combustible tiene que ser tal para poder refrigerar y lubricar también, ¿ah? ¿Sí? No solamente es inyección, ojo. Bacán. Entonces, este es llenado. En el llenado, si se da cuenta, pues aquí va para arriba el plunger o pistón. ¿Y por qué razón va para arriba? Porque tiene un resorte que lo va a empujar arriba y obviamente este no ofrece resistencia, ¿no? Este también iría para abajo. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta secuencia? Este es llenado. Acá tenemos otra. A ver, vamos a ver. En esta secuencia dice the push rod. ¿Qué es the push rod? Este es the push rod. La varilla. The rocker. ¿Qué es the rocker? Este de acá, el balance. Están forzando al plunger hacia abajo para que desplace una pequeña cantidad, desplace hacia abajo combustible. ¿Sí? No hay flujo, no presión es generada en este momento. Miren, cuando este empieza a bajar, ya bajó ligeramente. Está generando cierta presión, ¿no? Diría en esta zona. Pero yo tengo un camino libre, miren. Aunque no acá aparece el aceite que quiere comprimirse, perdón, el combustible que quiere comprimirse, tiene un camino de retorno. Y como tiene un camino de retorno, no genera presión. ¿Sí? No genera presión. Vamos, diríamos una presión muerta ahí. O sea, no hay
una generación o sea, de presión porque tengo un camino de retorno. Vamos, pero miren qué pasa aquí. Aquí se ha energizado, aquí ya hay corriente, por lo tanto, ese camino de retorno que había hace un momento, ahora es bloqueado. Ya no hay camino de retorno, por lo tanto, y ojo, el plunger sigue bajando, ¿no? Y como sigue bajando el plunger, ¿qué va a generar? Presión, alta presión de combustible. ¿Listo? Alta presión de combustible. ¿Listo? Como genera alta presión de combustible, ¿hasta qué punto va a generar la alta presión? Hasta que pueda vencer ese resorte. Una vez que la presión, acá lo tenemos, llega a cuánto, mire, 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 mire aquí. La presión llegue cercana a 2000 psi, perdón, 20.000 psi, recién vence este resorte que está aquí. Y cuando lo vence, levanta la boquilla y recién pues puede inyectar. Esta recién sería la inyección de combustible. Pero miren de qué punto a qué punto hemos superado a la presión. La presión de suministro, la que ingresaba por aquí, era de 60 psi, 50 psi. Y miren a cuánto hemos llegado. 20.000 psi. ¿Vamos? Tenemos una multiplicación ahí bastante grande. ¿Listo? Acá. Yo sé que ustedes quieren ver un videito. Vamos a ver un videito antes de pasar a ver el flujo de corriente. Ah, ya, ahí tengo una pregunta. Profe, el Puppet es encargado de cerrar el camino correcto. El Puppet es el encargado, este de acá. Ven ahí este camino. Este. El Puppet es el encargado de cerrar el camino de retorno de combustible. Porque si hay retorno de combustible no se genera presión. ¿Vamos? No hay generación de presión. Por lo tanto, nunca inyectaría. Pero al cerrar, le cierro el camino de retorno y no le queda más al combustible que presionarse y ganar ¿qué? Ganar presión. Y cuando llega a los 20.000 psi, vencer este resorte. A ver si lo ven. Vencer este resorte que está aquí. Vamos, ese resorte, ¿a cuánto más o menos está calibrado? Casi, casi a 20.000 psi. Entonces, cuando la presión puede vencer, va en contra de este resorte, lo levanta la puntilla y obviamente permite la inyección. ¿Sí? Listo, vamos a ver un pequeño video para que podamos ver ahí cómo se realiza la inyección. Ahí tengo varios videitos. Vamos a ver cuál, cuál nos parece mejor. Para eso vamos a ver aquí. A ver. Vamos a retornar ahora a mi laptop. Ok. A ver un segundito. Sí, no sé si ahí creo que ven. Vamos a ponerlo pues de nuevo. Ahí están las fases. Vamos a ver en este caso cada una de ellas, ¿ok? Ya, vamos a ver la fase de llenado. Vamos a ver. Ahí la voy a... Ahí. Vamos a darnos cuenta que el cilindro, este que está acá, va a empezar a subir. Por lo tanto, el combustible ingresa y se va a poner encima o va a ingresar acá a la cámara, ¿no? Listo. Ah, miren qué pasa aquí. Aquí se genera la presión. Se genera la presión
hacia arriba. Pero miren qué pasa. Tiene un camino abierto a través de la poppet. Estamos, aún el solenoide no ha sido energizado, por ende, aún puede devolverse el combustible. Vamos, listo, entonces todavía no se genera la presión. Ahí, miren qué ha pasado. Ya ingresó aquí, ya hay flujo de corriente. La poppet se cerró, por más que el combustible quiere pues regresar, no puede porque ya el camino está cerrado, no le queda otra más que generar presión aquí y mire aquí, ya levantó ligeramente a la boquilla, ¿sí? La boquilla estaba hasta acá puesta, la levantó ligeramente y ya está permitiendo la inyección, ¿sí? Ahí sería llenado, baja, inyección. Llenado, baja, inyección. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí, muchachos? Sí, adelante, dígame. ¿Qué flujo viene de la varilla? ¿O cómo hace que se levante con presión? Estamos diciendo aquí el barrel, el plunger, o aquí abajo a la boquilla ya, para que salga, acá abajo. Claro, acá tiene un plunger. O sea, mejor dicho, acá tiene un resorte, perdón. Tiene un resorte, tiene que empujar y abrir el resorte y ahí recién sale el combustible. Sí, pero tiene que vencer a este resorte. Vamos, no sé si tengo, por ahí tengo un video un poquito más. Voy a buscarlo, a ver, déjenme un segundo. ¿Cómo lo vence? Ah, por la presión. Vamos a ver, creo que tengo un video un poquito más detallado de eso. A ver, vamos a ver, espérenme. Vamos aquí, a ver, espérenme. Clu. A ver. Ok, no hay problema, Renzo. Vamos a chequearlo aquí. Vamos a ver. Sí, aquí también lo vemos. Vamos a ver las partes. Miren, ojo. A ver. Mm, a ver. A ver, creo que no se ve bien. Vamos por acá. Acá era, o EUI Animation, creo que era. Ya, primero, bueno, acá podemos ver de dónde viene el sentido, ¿no? Hay una leva, puede venir la configuración así, esta leva puesta en este caso, por los balancines, a la altura de la culata, ¿listo? O puede ser a la altura del bloque, ¿sí? A la altura del bloque. Vamos a ver. EUI Injector, acá creo que era. Ahí están los inyectores, presiones entre 10.000 y 30.000 PSI aproximadamente. Ahí tenemos en este caso la forma de ambos. Si tenemos el árbol de las levas a la altura de la culata o a la altura del bloque, ahí tenemos la presión como es, una alta presión de inyección de manera pulverizada, ¿sí? De manera pulverizada. Ahí vemos cómo tendrá que ser pues esta inyección, ¿no? Bien bajita, ¿no? ¿Listo? Perdón, cómo tendrá que ser la calidad del combustible, bien finito, ¿no? Bien finito.
Dice, mejora la economía de combustible. Bueno, es el zona de baja presión. Esto todavía no lo hemos visto. Vamos a pasarlo. La zona de baja presión todavía no lo hemos chequeado. Lo vamos a chequear después. Y acabó. Opa, de nuevo. A ver, un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Inyecto. Acá creo. EUI mecánicamente actuado, es únicamente controlado, inyector unitario. En largo popular, inyector bomba, le dicen también. Tappet, plunger, barrel, ensamble de la boquilla y la válvula Cambridge. Acá está, justo, creo que sí que lo tenemos. Ahí tenemos el resorte de la válvula. Y acá vemos, muy importante acá, mire, 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 esta abertura. ¿Quién va a cerrar esto? La válvula Poppet. Este es el suministro de combustible. Esta zona que ven pintado de verde es la galería de combustible. ¿Vamos? La galería de combustible que va a estar ahí puesto. ¿Sí? Acá no se ve, pero hay un agujerito que permite que el combustible pues, pueda, en este caso, ingresar. Estos son sus sellos para que no fugue también, ¿eh? Para que no pueda fugar. ¿Sí? Como es un elemento, ahí tiene sellos para que no fugue. Listo, a ver, sigamos un poquito. A ver, bueno, vamos a saltar un poco los sellos. Esto ya vimos, la activación que va pues a tener. Y ahora creo que sí, ahí está. Estas son las formas, ¿no? Pero hay una parte, a ver si ojalá me ayude acá haciendo un zoom aquí. Ahí tenemos todas las fases, ¿no? Llenado, activación. Ahí está, mire, justo. Mira acá, cuando llega la presión. Primero, este es el retorno. Quiero retornar y sí puede retornar. O sea, si no hay activación del solenoide, retorna por este camino que está por aquí. Normal retorna. Pero, ¿qué pasa si yo, en este caso, pues, activo a mi solenoide? Se activa mi solenoide, mira, acá se energizó y miren, se levantó. Se levantado. Entonces, esta presión que quería regresar ya no puede. Es más, viene por aquí, a ver, va a aparecer por acá. Viene por aquí y miren qué pasa. Ahí a 5000 más o menos, ¿no? Ya va a intentar levantarlo. ¿Listo? Pero tiene que llegar hasta 20.000, ¿ah? Y lo levanta. Acá genera fuerza, esa fuerza vence este resorte y la puntilla levanta. Y como levanta, parte del combustible, ¿ve? Ingresa. Ese es el trabajo. Eso es lo que quería mostrarle. Ven que levanta al inyector y ahí es la inyección. ¿Sí? Ahí se permite la inyección. ¿No? Prácticamente como que libera, ¿no? Libera. Pero muy importante ese resorte, ¿no? Que está calibrado obviamente cercanamente a 20.000 PSI para que permita obviamente solamente cuando venza ese nivel de presión. Correcto, Paco. La presión es la que levanta ese resorte. ¿Sí? Y miren, inyecta. Quedó claro. Creo que ahora sí quedó mucho mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Listo. Bacán. Em, bueno, ya quisiera tomar un break, pero creo que tengo que terminar una parte más. O sea, les debo un break para la próxima. ¿Sí? Vamos a ver. Me quedé aquí, me quedé aquí. Vamos a parar un rato aquí. Si desean les paso, ¿ah? Pero pesa mucho, no sé si podré. ¿Vamos? Si no les paso, aunque ya les he pasado información, así que hay que leerlo más bien, la información que les he pasado. Está en inglés,
Le voy a pasar también la versión en español, pero ojo, la versión en español es limitada contra la versión en inglés. En ciertas cositas, no es mucho. Básicamente diría yo que tiene un extra de 5% o 10% más la parte en inglés. Pero para algunos que tienen dificultad con el inglés, les voy a enviar en ambas versiones, en español y en inglés. Ya está en el Canvas en inglés. Sí, está en Canvas, es un texto, por favor, es para ustedes, no es para que lo estén repartiendo, por favor. Sí, es sobre la inyección EUI. Vamos aquí, vamos a regresar un ratito a la tablet. Vamos a regresar a la tablet. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto aquí, ahora vamos a ver el sentido de la corriente. ¿Cómo es la forma de la onda? Sí, vamos a borrar un poquito, dice, ¿no? Vamos a ver. Dice, esta ilustración muestra cómo la corriente se incrementa inicialmente para empujar, ¿sí?, en la bobina de la inyección y cerrar la válvula Poppet. Bacán. Vamos a ver que nosotros tenemos una parte, miren este pico de presión de corriente, más o menos hasta ahí. Todo ese valor, todo este valor, de nuevo, miren de nuevo, todo este valor, la corriente se incrementa, pero tiene un solo objetivo, ese pico de corriente. El pico de corriente tiene por objetivo, en este caso, acá arriba, tiene por objetivo close the Poppet valve, cerrar la válvula Poppet. Ese pico de corriente sirve para que yo pueda cerrar la válvula Poppet. Como ven, es un componente mecánico, ¿no? Entonces tengo que cerrarlo. Entonces me ha demandado una serie de corriente. Luego, rápidamente, por un rápido cambio, ¿sí?, de voltaje, ¿sí?, la corriente, tengo una corriente que fluye y es una corriente de mantenimiento. ¿A qué parte le dicen corriente de mantenimiento? A esta de acá. ¿Por qué se dice corriente de mantenimiento? Esa corriente va a mantener cerrado a la válvula Poppet. Mantiene cerrada la válvula Poppet durante ese espacio de tiempo. Son 2 milisegundos. Y algo más que creo que no aparece aquí. Desde aquí hasta aquí es el tiempo de inyección. O sea, recién en este tiempo se está inyectando. Ese es el tiempo de inyección. Y esto pues lo puedo pues disminuir o lo puedo ensanchar, dependiendo de lo que yo requiera, ¿no? Si yo quiero acelerar mi tiempo de inyección, lo agrando, así de una forma más violenta de poder combustionar y mi motor empieza a acelerar.
Si tengo más carga, mi tiempo de inyección también tiene que aumentar, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser mayor. ¿Listo? Bacán. Luego, pues, ¿qué pasa? El final de la inyección ocurre cuando la corriente suministrada se corta. Luego, pues, la presión de combustible cae rápidamente en el inyector. Entonces, este espacio de tiempo, ahora, desde aquí a acá, va a tener un valor. Este es el fin de la inyección. Fin de la inyección. Y ahí, pues, finaliza la inyección del combustible. ¿Listo? ¿Estamos? Ahora, ¿esta gráfica la podemos ver? Claro, claro, la podemos ver. Tendríamos que estar pues, con el motor, con un osciloscopio, jalamos la tensión a su bobina de su inyector y vemos sus ondas. ¿Sí? ¿Vamos? Bacán. ¿Alguna consulta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Bacán. Entonces, les tengo que dejar una tarea. ¿Sí? La primera tarea todavía no es calificada. Les voy a mostrar nomás. Vamos a ver. Mi esperanza es que mi esperanza es que ustedes pues puedan realizarlo. ¿Sí? Acá, a ver, les voy a mostrar. Les he compartido, a ver, aquí ahora sí ven. Les he compartido este archivo que está en inglés, donde está todas las diapositivas de donde más o menos me he basado para poder explicarles. Entonces lo puede leer. Hay cositas que he hecho aparte, así que bueno, de repente hay que estudiar ambas partes. Nos quedamos, hicimos el inyector, miren. Nos queda, acá también está cómo realiza la inyección. También lo pueden leer. Y nos quedamos aquí. Entonces nos falta esta parte todavía y eso vamos a acabar la siguiente clase. Y acá les presento, miren. Este es el inyector tipo C. ¿Se dan cuenta? Es algo diferente, ¿sí o no? Miren cuántos pines tiene. 1, 2, 3 y 4. Lo que significa que, ¿qué diferencia tiene con el otro? El otro tiene solamente 2, ¿no? No sé si acá tengo una imagen. Acá, 1 y 2. Pero ahora, este inyector tipo C tiene 4. Lo que querría decir que tiene 2 bobinas. Ya les voy a indicar para qué sirve la segunda en nuestra próxima clase. Pero mi idea es de que usted lo vaya pues leyendo, ¿sí? Vaya leyendo la información que le he pasado, vaya traduciendo. También voy a subir una versión en español, pero hay cositas que no tiene la versión en español. Por eso quiero que también vean la versión en inglés. ¿Listo? Ya muchachos, si no tienen alguna consulta, voy a tomar lista aquellos que han llegado para el final. A ver, ¿alguien necesita pasar lista por ahí? Ahí tengo varios. Salinas. ¿Qué va a hacer Salinas? ¿Qué? Ya. ¿Quién más? Coaila. Coaila. ¿Qué pasa, Coaila? Si se empezó a estar puntual. ¿Dónde está Coaila? No hay Coaila. A ver, vamos a ver. Juárez. Juárez. Juárez Coailes, ¿no? Claro, Juárez Coailes. Listo. Guaracayo. Tigre, ¿qué ha pasado? ¿Qué te has quedado a dormir? Ya. ¿Quién más? Castro Puma. Castro Puma. Ya. ¿Quién más? Bueno, ya. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.
Claro, la tarea, Salinas, es revisar ese PDF. Vayan revisando, vayan leyendo, porque a la siguiente acabamos con EUI y les voy a dejar un trabajito. Entonces necesito que vayan leyendo, por favor. ¿Vamos? Vamos repasando todo lo que hemos ido viendo. Si tienen algunas dudas con su lectura, me avisan. ¿Listo? Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense.